Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido. ¿Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura? Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí a Jesús, en honor a Jesús. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Quisiera introducir este mensaje de hoy con una pregunta. ¿Qué significa el Señor Jesucristo para ti? Por favor, piénsalo. No es una pregunta que no espera una respuesta, espera una respuesta. En tu conciencia, en tu corazón, ¿qué significa Jesucristo para ti? O déjame ponerlo en una forma más concreta. ¿Qué revelan tus acciones acerca de lo que Cristo significa para ti? ¿Qué revelan tus acciones? Porque una cosa es lo que decimos valorar con nuestra boca, otra muy diferente son los hechos que revelan lo que de verdad nosotros valoramos. O sea, lo que tú valoras no es lo que tú dices que valoras. Lo que tú valoras es lo que te controla, de tal manera que tus hechos revelan y manifiestan lo que de verdad tú valoras. Y en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, no solo tenemos el caso de una mujer que evidentemente tenía al Señor Jesucristo en el
tope de sus afectos, no solamente en el tope de sus prioridades. Estamos hablando de afecto, de lo que hay en el corazón. Jesucristo evidentemente estaba en el tope de los afectos de esta mujer, pero al mismo tiempo ella puso en evidencia la devoción defectuosa de aquellos que estaban a su alrededor. Y debo confesar, mis amados hermanos, que hace mucho tiempo que yo no predicaba un mensaje que me causara a mí mismo tanta vergüenza. Y yo quiero decir eso de entrada. Yo he estado conversando mucho con mi esposa en estos días acerca de este tema. Estudiar este pasaje de Marcos 14, y llevamos 2 semanas allí, ha llenado mi corazón de vergüenza cuando me comparo con esta mujer. Y yo espero en el Señor que el Espíritu Santo de verdad use este mensaje para traspasar nuestros corazones en esta mañana. Ahora, antes de pasar a considerar este pasaje, es importante señalar que el ungimiento que nosotros tenemos aquí en Marcos 14, en Juan capítulo 12, no es el mismo que se narra en el pasaje de Lucas 7. ¿Recuerdan aquella mujer que también irrumpió en una cena y echó un perfume sobre el cuerpo de Jesús? No es el mismo pasaje, aunque tienen muchos puntos en común. La mujer de Lucas 7 había vivido una vida abiertamente inmoral. La mujer de Marcos 14 era María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro, una mujer reconocida por su vida de piedad. El ungimiento de Lucas 7 fue en casa de Simón el fariseo, mientras que el de Marcos 14 fue en casa de Simón el leproso. Se llamaban Simón los dos, pero no eran el mismo Simón. Ese era un nombre sumamente común en Israel en aquellos días. De hecho, en el Nuevo Testamento aparecen 10 personas distintas que se llaman Simón. De paso, debo aclarar también que María era un nombre muy común en el tiempo del Señor. Así que cuidado, no debemos confundir a esta María de Betania con María, la madre de Jesús, ni con María Magdalena. Son 3 Marías completamente diferentes. Por otra parte, todo luce indicar que el ungimiento de Lucas 7 fue en la región de Galilea, muy probablemente en la ciudad de Capernaum, mientras que el ungimiento de Marcos 14 ocurrió en la ciudad de Betania, en la región de Judea, cerca de Jerusalén. En Lucas 7, el anfitrión, como ya dijimos, es Simón el fariseo, y él reprochó a Jesús por permitir el ungimiento de esta mujer inmoral. En Marcos 14, el reproche no vino de Simón el leproso, sino de los apóstoles. Por otra parte, cuando sucedió el ungimiento de Lucas 7, aún faltaban meses para la muerte de Cristo, mientras que el ungimiento de Marcos 14 ocurrió apenas unos días antes de la crucifixión. Habiendo hecho esta aclaración, pasemos a considerar este pasaje que vamos a dividir en 3 encabezados. Veremos en primer lugar el escenario, luego veremos el ungimiento, para luego a ver las reacciones de los que estaban allí en la cena y traer algunas aplicaciones prácticas a modo de conclusión. Así que veamos en primer lugar el escenario de este ungimiento. Por el texto paralelo que ya leímos en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 12, versículo 1, sabemos que este ungimiento sucedió 6 días antes de la Pascua, es decir, antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el domingo de Ramos.
Como hemos dicho otras veces, los evangelios pertenecen a un género literario que puede ser denominado como biografía teológica. En vez de presentar la vida de Jesús en una forma cronológica como hacen los biógrafos modernos, los evangelistas estaban más interesados en agrupar su material de cierta manera para enfatizar algunos aspectos de la vida y ministerio de Jesús. De manera que Marcos está mirando aquí en retrospectiva hacia algo que había sucedido unos días atrás y lo inserta en el capítulo 14, probablemente con el propósito de contrastar la devoción de María con la trama de los sacerdotes en los versículos 1 y 2 y la traición de Judas en los versículos 10 al 11. A Marcos le encanta esta estructura de sándwich, es decir, colocar una escena aquí, otra aquí, y en el medio algo que contrasta con las otras dos. Y eso es exactamente lo que él está haciendo en el capítulo 14. Todos los evangelistas nos dicen que el lugar geográfico de este ungimiento fue la ciudad de Betania, a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y tanto Mateo como Marcos nos dicen que sucedió durante una cena en casa de Simón el leproso. Nosotros no sabemos quién era este hombre, pero es muy probable que haya sido un leproso al que Jesús sanó milagrosamente durante su ministerio, pues de lo contrario no hubiera sido apropiado que ellos estén en su casa compartiendo con él. Así que este hombre, Simón el leproso, juntamente con la familia de Marta, María y Lázaro, quisieron hacerle una cena a Jesús, una cena en honor al Señor Jesucristo. Por el Evangelio de Juan sabemos que Marta estaba sirviendo, como siempre, y Lázaro, su hermano, que había sido resucitado unos días antes, estaba sentado a la mesa. Este es el escenario. Veamos ahora el ungimiento. Marcos capítulo 14, versículo 3. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer que Marcos no identifica, probablemente porque Marcos fue el primero que escribió el evangelio. O sea, el orden cronológico de escritura son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Así que ya cuando Juan escribe su evangelio, casi al final del siglo I, no le dio problema en revelar que esta mujer era María. Pero en este momento Marcos ni Mateo quisieron revelar quién era esta mujer. Dice simplemente una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. El título de este mensaje es Devoción extravagante. Devoción extravagante. ¿Y eso qué significa? Bueno, esta palabra significa literalmente, viene del latín, el que vaga fuera de los límites, el que traspasa los límites. Y aunque esta palabra se usa muchas veces para hablar de algo exageradamente peculiar, algo raro, puede usarse también para señalar aquello que sobrepasa los límites de los que se espera en una situación particular. En ese sentido, mis hermanos, la devoción que María de Betania demostró tener por Jesús en casa de Simón el fariseo sobrepasó los límites de lo que muchos considerarían sensato y apropiado. Fue una devoción extravagante. Imagínate la escena. Mi hermano, mi hermana, imagínate la escena. Marta está en una entra y sale, del comedor a la cocina, de la cocina al comedor, sirviendo aquí y allá, comportándose como todo el mundo esperaría que se comportara una mujer en ese contexto. Porque en aquellos días, mis hermanos, cuando los hombres estaban sentados a la mesa, conversando, las mujeres no estaban ahí.
Las mujeres solo podían entrar para servir. Así que Marta está haciendo en ese contexto cultural lo que se esperaba de ella. Pero de repente entra María en el comedor. Y el perfil que se pinta de ella en los evangelios es el de una mujer apacible, una mujer que no disfrutaba teniendo un papel protagónico. Marta era más imponente, María era aparentemente más reservada. Sin embargo, ella irrumpe repentinamente en la cena y sin mediar palabras se acerca a la persona de Jesús con un frasco de alabastro, rompe el frasco y derrama el perfume sobre todo su cuerpo. Y como si eso fuera poco, luego se postra delante de él para secar con sus cabellos el perfume, el exceso de perfume que ha empapado sus pies. Ahora, hoy nosotros sabemos por los evangelios cuál fue la reacción de Jesús. Pero yo quiero preguntarte honestamente, si tú nunca hubieras leído esta historia y estuvieras en una situación similar, ¿cómo habrías reaccionado tú? Yo tuve que hacerme esa pregunta y me dolió la respuesta. De verdad, mi hermano, yo creo que todos nosotros nos conocemos lo suficiente como para prever ¿cuál sería nuestra reacción en cierta circunstancia? Y la pregunta que te estoy haciendo es, ¿cómo habrías evaluado tú la actuación de Jesús esa noche? Porque yo sospecho que en el mejor de los casos, muchos de nosotros habríamos pensado que la pobre estaba fuera de sí. De hecho, yo creo que habríamos evaluado a María psiquiátricamente. Y por si acaso, porque aquí viene todo tipo de personas, déjenme hacer una aclaración. Yo no estoy alentando a los creyentes a que se comporten como gente rara y extravagante por el mero hecho de ser raros y extravagantes para Jesús. No. Yo no estoy alentando eso. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 5 que el amor no hace nada indebido, y esa palabra indebido es una palabra griega compuesta que significa literalmente el amor no se sale del esquema, el amor no hace nada indecoroso, dice la Biblia de las Américas. La idea es que el amor no se sale del esquema, sino que toma en cuenta las convenciones culturales y las convenciones sociales para no causar ofensas innecesarias. Es por eso que el amor te debe llevar a no comer con la boca abierta. Eso no es un mandamiento bíblico, pero en nuestra convención social comer con la boca abierta es de mala educación, porque el que está sentado frente a ti probablemente no va a comer tranquilo viendo tu comida triturada en la boca. Entonces, el asunto aquí no es comportarse raro y extravagante por el hecho de ser raro y extravagante. Como veremos en un momento, María actuó esa noche como una persona cuerda. De hecho, su decisión fue la más sensata, fue la más apropiada en esa circunstancia en particular. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, este grado de devoción es tan escaso, aún dentro del pueblo de Dios, que las personas que hacen ese tipo de cosas, por lo general, son severamente criticadas. Sobre todo cuando hay dinero de por medio. María derramó sobre el cuerpo de Jesús 1 libra de nardo puro, dice Juan. Este es un perfume que se hace de una flor que se encuentra en el Himalaya. Es un perfume que viene de la India. Para extraer 1 litro
de esencia de nardo, 1 litro, se requiere prensar 100 kilos de nardo. Y en este caso estamos hablando de 1 libra de nardo puro. 1 libra romana contenía 375 gramos, es decir, 13 onzas. Ahora, tal vez usted dice, bueno, 13 onzas de perfume. Busca los perfumes que hay en tu casa y te vas a dar cuenta que casi todos tienen 3.4 onzas de contenido. Para que tengan una idea, yo me puse a hacer una investigación de los perfumes caros en el día de hoy, de esos que solamente pueden comprar ciertas personas. No el perfume, lo que cuesta comprar la botella, porque hay botellas. Yo vi perfumes ayer, estudiando este tema, que cuestan $250,000, pero es que la botella tienen rubíes, diamantes. Yo estoy hablando del contenido del perfume. Un perfume caro en el día de hoy puede llegar a costar más de $1,500 la onza de perfume, y algunos cuestan más. Pero aquí estamos hablando de 13 onzas de nardo puro, no mezclado con ninguna otra sustancia. Este perfume tiene que haber sido tan costoso que algunos comentaristas opinan que se trataba probablemente de una herencia familiar. De acuerdo al estimado de los apóstoles, y sobre todo Judas sacó la maquinita y dijo, este frasco pudo haberse vendido por 300 denarios. ¿Saben lo que es eso? 300 denarios es el salario de 1 año completo de un obrero promedio en Israel en aquellos días. El salario de 1 año. De hecho, ustedes recuerdan en la multiplicación de los panes y los peces en Marcos capítulo 6, lo estudiamos hace varias semanas atrás. El Señor le dice a los apóstoles que le den de comer a la gente, y uno de ellos le pregunta en Marcos 6:37 si acaso quería que fueran a comprar 200 denarios de pan para poder alimentar a toda esa multitud. 200 denarios de pan. Marcos dice que allí habían unos 5,000 hombres, pero no cuenta las mujeres y los niños. Así que si contamos las mujeres y los niños, que usualmente son más que los hombres, hagan una conferencia de hombres donde hay mujeres, ustedes van a ver. O sea que probablemente debemos, siendo conservadores, debemos triplicar este número. Así que 200 denarios de pan eran suficientes para alimentar a 15,000 personas o más. Y el perfume que María derramó sobre Jesús costaba 300 denarios. Mis hermanos, estamos hablando probablemente de miles de dólares. Miles de dólares derramados en un instante sobre el cuerpo del Señor. Ustedes saben que estas botellas de alabastro solían tener una boquilla estrecha. Ustedes, hermanas, saben cómo se ponen perfume. Es un poquito y van gastándolo poco a poco, ¿verdad? Y esta botella tenía una boquilla estrecha para que el perfume saliera poco a poco. ¿Saben lo que hizo María? María rompió esa boquilla, María rompió el frasco para que el perfume pudiera salir profusamente. Y para hacer la escena más extraña, ella se postra ante el Señor y comienza a secar con sus cabellos el exceso de perfume que había caído sobre sus pies. Mis hermanas, ustedes saben muy bien cómo las mujeres cuidan el pelo. Sobre todo cuando tienen algún tipo de actividad social, ¿verdad? El sábado es el día de lavarse la cabeza, ir al salón, porque venimos a la iglesia. Cualquier tipo de actividad hace que las mujeres hagan algo adicional a lo que suelen hacer diariamente con el pelo. Decía un anuncio, el cabello es el marco de tu belleza facial. No me acuerdo qué era lo que anunciaba, pero me dijo un champú. En uno de nuestros diarios salió hace unos meses un artículo que decía: el pelo bien arreglado hace sentir a la mujer como una reina, segura y bella. Y la naturaleza femenina era idéntica en los días de Jesús. No era diferente.
Yo no sé si habían salones, pero la naturaleza femenina era idéntica. Es por eso que tanto Pablo como Pedro tienen que decir a las creyentes del primer siglo que la verdadera belleza de una mujer no consiste en hacerse peinados ostentosos. ¿Recuerdan? Primera Timoteo capítulo 2 versículo 9, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4. Versículo 3, perdón. Queridas hermanas, las mujeres de aquellos días pensaban de sus cabellos lo mismo que la mayoría de ustedes piensan en el día de hoy. Pero María no tuvo ningún problema en usar sus cabellos como toalla para secar los pies de Jesús. Era como rendir su feminidad a Jesús, como un acto de adoración a Él. Imagínense, mis amadas hermanas, cómo debió haber quedado el cabello de María después de haber hecho eso. Y ni hablar del olor, ni hablar del fuerte olor de perfume de nardo puro concentrado en su cabeza. Pero ninguna de estas cosas fue una barrera para ella adorar a su Señor. Lo que María hizo en casa de Simón fue extravagante en todo sentido. Fue extravagante, en el mejor sentido de la palabra. Nada la detuvo esa noche para manifestar la devoción que ella sentía hacia su Señor. Ni el protocolo social, ni el costo del perfume, ni la inclinación natural de su decoro femenino, ni siquiera el hecho de saber que muy probablemente iba a ser incomprendida, iba a ser juzgada y criticada duramente, como de hecho sucedió. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya hemos visto el escenario, hemos visto el ungimiento. Veamos ahora en tercer lugar las reacciones. Por el Evangelio de Juan, sabemos que el primero en reaccionar fue Judas. Judas, dice en Juan capítulo 12 versículo 4, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Y yo creo, mis hermanos, que Juan está tratando de hacer un contraste aquí entre la actuación imprudente de María y la sensatez de Judas. Yo creo de verdad que el Espíritu de Dios nos está ayudando a ver este contraste. Mis hermanos, la Biblia presenta la prudencia como una virtud, no como un pecado. Es parte de nuestra madurez en Cristo, cultivar y practicar la prudencia. Debemos ser sensatos. Pero hay una falsa prudencia que no es otra cosa que una dureza de corazón disfrazada. Aparentemente Judas estaba escandalizado por este desperdicio de perfume con el que se hubiera podido hacer tanto bien. Pero Juan nos dice que la realidad es que Judas no dijo eso porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Mis hermanos, qué contraste. María derramó sobre el Señor este costoso perfume, tal vez la posesión más valiosa de la familia, mientras Judas buscaba la oportunidad de enriquecerse a costa de Jesús. Judas lo quería todo para él. Era un ladrón. Ella era una dadora. Un ladrón y una dadora. Ella no retuvo nada para sí, sino que lo entregó en su adoración a Jesús. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿a cuál de los dos te pareces tú? Otra vez, yo les dije, preparar este mensaje fue difícil. Fue difícil.
emocionalmente, porque me llevó a estar cuestionándome todo el tiempo. El predicador debe hacer eso cada vez que prepara un sermón, pero definitivamente hay textos que te golpean más que otros. ¿A cuál de los dos te pareces tú? Judas escondió su interés personal bajo un manto de aparente preocupación por los demás. No es la sensatez, no es de la sensatez que surgen las críticas hacia los actos de devoción de una persona que ama genuinamente al Señor. No es la sensatez que produce ese tipo de crítica. Es un corazón que tiene las prioridades distorsionadas. Comentando acerca de este pasaje, dice Juan Carlos Rael: el espíritu de estos criticones con estrechez de miras es, por desgracia, demasiado común. Sus seguidores y sucesores, es decir, los seguidores y sucesores de esos criticones, se encuentran por todas partes en la iglesia visible de Cristo. Nunca falta una generación de personas que censuran lo que ellos denominan extremismo religioso y recomiendan incesantemente lo que llaman moderación en el servicio a Cristo. Hay que ser moderado. Si alguien entrega, dice Israel, su tiempo, su dinero, sus afectos a conseguir cosas mundanas, no los critican. No encuentran nada malo en entregarse al servicio del dinero, del placer o la política. Pero si la misma persona se entrega con todo lo que tiene a Cristo, no les faltan palabras para expresar su opinión de que es una tontería. Está fuera de sí, está loco, es un fanático, es un entusiasta, se pasa de virtuoso, es un extremista. En resumen, lo consideran un desperdicio, dice Israel. Un corazón frío frena la mano, dice él. ¿Oíste eso, mi hermano? Un corazón frío frena la mano. Una vez que uno entiende la depravación del pecado y la misericordia de Cristo al morir por él, nunca pensará que algo es excesivo o demasiado costoso para entregárselo a Cristo. Más bien esa persona temerá perder el tiempo, los talentos, el dinero y los sentimientos en las cosas de este mundo. No temerá perderlas en su Salvador, más bien temerá ir a los extremos en los negocios, el dinero, la política o el placer, y no hacer demasiado para Cristo. Ese es el temor de un hombre y una mujer piadosa. John Patton, misionero escocés, que se fue en el siglo XIX a predicar la palabra en las Nuevas Hébridas, es decir, entre salvajes caníbales. Le llamaban el rey de los caníbales, y muchas personas le decían a John Patton: estás desperdiciando tu talento entre salvajes. Pero este hombre decía: no, ellos necesitan a Cristo. Y John Patton vivió una larga vida. No se lo comieron, Dios lo protegió, vivió una larga vida. Y hasta el día de hoy, el fruto de su trabajo permanece en esas islas. Jim Elliot, misionero a los Aucas, llegaba allí con sus amigos misioneros y en pocos días estaban muertos. Y la pregunta es: ¿desperdiciaron sus vidas? Jim Elliot fue aquel hombre que dijo: no es un tonto el que entrega lo que no puede preservar para ganar aquello que no se puede perder. Mi hermano, las cosas de este mundo, todas ellas la perderás, porque desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos a la tierra. Pero lo que demos para Cristo no se perderá.
Porque estamos haciendo tesoros en los cielos. Y mi pregunta es, ¿qué tan sensato eres tú, piadosamente hablando? ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? Tristemente, aún los discípulos se dejaron infectar por ese espíritu. Ellos no tenían el mismo corazón de Judas, pero la mayoría de ellos reaccionaron como él. Marcos nos dice en el versículo 4 que algunos estaban indignados, y Mateo de manera particular dice los apóstoles. Algunos, los apóstoles. Y la palabra que se usa en el original es muy fuerte, es usada en otros contextos para hablar del resoplido de un caballo. Se trata de una palabra que denota una gran ira. Mis hermanos, los apóstoles estaban furiosos con María esa noche. Furiosos es la traducción. El desperdicio de María era completamente inadmisible para ellos. Y yo no dejo de pensar en el hecho de que la pobre María, aunque aparece muy pocas veces en los evangelios, por lo menos en 2 ocasiones sabemos que por causa de su devoción a Cristo fue fuertemente criticada, injustamente criticada. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas 10? Cuando el Señor Jesucristo va a la casa de Marta, María y Lázaro, a una cena también. Y dice en el versículo 39 que Marta estaba allí ocupada en diversos quehaceres. María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. ¿Qué hizo Marta? Dirigir contra su hermana un regaño indirecto, regañando a Jesús. Increíble, ¿verdad? Ella regañó a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. No es nada sutil la acusación. En palabras modernas, es que tú no te das cuenta que mi hermana es una vaga y tú no haces nada para corregirla. Dile que me ayude. Ahora, en casa de Simón el fariseo la acusación fue peor. Porque los discípulos estaban acusando a María de ser una derrochadora insensible. Qué falta de compasión. Desperdiciar ese perfume en Jesús. De paso denota lo que ellos pensaban de Jesús. ¡Qué desperdicio! Eso se pudo haber vendido por 300 denarios y usar ese dinero para aliviar el hambre de mucha gente pobre. Eso suena lógico. Excepto por el hecho de que en ese momento los apóstoles perdieron completamente el foco. Porque antes de emitir un veredicto, ¿saben qué debieron haber hecho ellos? Esperar la evaluación de Jesús. Porque Jesús estaba sentado a la mesa, él vio cuando María entró, él vio cuando ella rompió el frasco, él vio cuando ella comenzó a ungir todo su cuerpo. Le dio tiempo para pararla, ¿no es así? Y al final de cuentas, lo único que importa en la vida es lo que él piensa. Óyeme bien, mi hermano, haz lo que tú sabes que debes hacer de acuerdo a la luz que tú tienes. Y espera la evaluación de Jesús, porque su evaluación es la única que importa. ¿Saben qué fue lo que hicieron los apóstoles esa noche? Lo mismo que hacemos nosotros a cada rato. Lo mismo que hacemos nosotros. Colocarnos como estándar de evaluación. De verdad, mi hermano, ¿no es eso lo que nosotros hacemos continuamente? Continuamente. Nosotros somos la tabla de evaluación. O sea, cuando una persona no se comporta como tú, es digna de ser criticada porque tú eres el estándar. ¿Quién te puso en esa posición? Ella debió haber hecho
lo que yo hubiera hecho con ese frasco de perfume. De verdad. De verdad. O sea, tú eres el estándar. Qué arrogancia. Qué arrogancia. Y terminamos juzgando al criado ajeno. Como dice Pablo en Romanos 14. No conforme al criterio de Dios, sino al tuyo. Porque tu criterio es para ti palabra de Dios. Qué arrogancia. ¿Cómo reaccionó Jesús ante este acto de devoción de María? Versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Según el criterio de Jesús, María acaba de hacer algo hermoso, que es como se puede traducir también la palabra kalos, que significa aquí buena obra, una obra hermosa. Una buena obra es buena únicamente cuando se hace según el criterio de Dios y para la gloria de Dios. Eso es una buena obra. Todo lo que se hace según el criterio de Dios y para la gloria de Dios es una buena obra. Y el ungimiento de María de Betania cumplió con los dos requisitos. Sí, la idea de vender el perfume y de repartir el dinero entre los pobres era una buena idea, pero lo que hizo María en ese contexto particular fue mucho más excelente. Versículo 7. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. La clave aquí está en ese contraste entre el siempre y el no siempre. A los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre físicamente me tendréis. Siempre habrá pobres entre ustedes, dice el Señor. Y no se refiere a los pobres que nosotros vamos a encontrar allá afuera en el mundo. Se refiere a los pobres que siempre habrá en la iglesia de Cristo. Por eso alguien decía que este solo versículo es suficiente para exponer la locura del evangelio de la prosperidad. Ese solo versículo. Porque Cristo está diciendo aquí que durante toda esta época, en este mundo caído, siempre habrá gente pobre en medio de la familia de la fe. De hecho, en Santiago capítulo 2 versículo 5 dice que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Y en Mateo capítulo 25, en el juicio final, dice que el Señor llamará a las ovejas y a las cabras y le dirá a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me cubristeis. Y ellos dirán: pero Señor, ¿cuándo nosotros te hicimos todo eso si tú no estabas físicamente aquí? Y Cristo le dice: cuando se lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En la iglesia siempre habrá gente pobre. ¿Y cuál es nuestro deber? Hacerles bien. Hacerles bien. Mis hermanos, el Señor no está siendo insensible hacia los pobres aquí. Él está defendiendo más bien el razonamiento y la actuación de María en esa circunstancia en particular. Versículo 8. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Wow. Wow. Esto es impresionante. En toda esta sección del Evangelio de Marcos, a partir del capítulo 8, el Señor Jesucristo ha venido profetizando que sería arrestado en Jerusalén, que sería condenado a morir en una cruz y que iba a resucitar al tercer día. Los apóstoles escucharon esto una y otra vez, pero tal parece que la única que entendió, la única que creyó en las palabras de Jesús fue María de Betania.
No pienso que ella haya sido capaz de entender en ese momento todo lo que implicaba la muerte de Cristo en la cruz, pero ella parece haber comprendido el hecho de que en unos pocos días el Mesías de Israel iba a ser crucificado. Y temiendo tal vez que no habría tiempo para ungir su cuerpo para la tumba, como de hecho sucedió, ella decide hacerlo en ese momento. Ese es el contraste del versículo 7. A los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre me tendréis. El razonamiento de María de Betania fue algo como esto: siempre tendré oportunidad de hacerle bien a los pobres, pero este es el momento para manifestar mi amor y devoción por mi Señor. Si no lo hago ahora, no voy a tener otra oportunidad. Ungir el cuerpo muerto antes de ser enterrado era una honra que se le daba a las personas en la cultura judía. Y tal parece que María tenía la sospecha de que Jesús sería enterrado sin esa honra. Es ahora, dice ella, yo tengo que ungir el cuerpo de mi Señor. Un dato interesante es que después de la muerte de Cristo, un grupo de mujeres decidió acercarse al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Recuerdan? Después del día de reposo. Pero ya Jesús no estaba allí. Gloria al Señor, había resucitado de los muertos. Había resucitado. Ahora, ¿saben quién no estaba en ese grupo? María de Betania. Un grupo de mujeres piadosas dice: vamos a ungir el cuerpo de Jesús. No hubo tiempo. María de Betania dijo: ¿para qué? ¿Para qué? Ella ungió el cuerpo de Jesús cuando todavía había tiempo para hacerlo. Ese fue el único ungimiento que Jesús recibió antes de su muerte. Ella hizo lo que pudo en el momento en que era posible hacerlo. Aunque eso le costó no solo desprenderse de su bien material más preciado, sino también fuertes críticas. Pero ahora vienen estas hermosas palabras de Jesús en el versículo 9. Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Wow. Cristo todavía no había muerto en la cruz. Y él dice: ¿saben qué? Este evangelio será predicado en el mundo entero. Wow. No había todavía evangelio que predicar. Cristo no había muerto ni resucitado. Este evangelio será predicado, y la palabra ya es queruzon, será proclamado, como lo estamos haciendo hoy aquí, como lo hacemos cada domingo. Este evangelio será proclamado como se hace en muchos púlpitos en el mundo entero en el día de hoy. Este evangelio será predicado en el mundo entero, y donde quiera que este evangelio sea proclamado de esta manera, se hará memoria de lo que esta mujer hizo por mí. Así que nosotros estamos hoy cumpliendo esa promesa. Estamos hoy cumpliendo esa promesa. Dice un comentarista: el Señor erigió un memorial para todas las edades en honor de esta mujer que lo honró de la mejor manera. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de un pasaje como este? Muchas lecciones. Yo voy a dar solamente algunas. Por un lado, mis hermanos, nosotros aprendemos de este pasaje que este es el tipo de devoción que todo verdadero creyente debería tener por su Señor y Salvador. Un amor extravagante como el de Cristo
solo puede ser honrado debidamente con una devoción extravagante. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14? El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos mueve, el amor de Cristo nos presiona. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cuánto de lo que tú tienes es de Cristo? Bueno, si tú eres creyente, tu vida entera es de Él. Por todos murió, para que los que viven ya no sigan viviendo para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta extravagancia no siempre se manifestará de la misma manera, porque no todos se encuentran en las mismas circunstancias. Lo que es extravagante para unos puede que no sea extravagante para otros. ¿Recuerdan la viuda pobre que echó un cuarto de centavo en el arca de la ofrenda? No fue $1,000,000, fue un cuarto de centavo, y Cristo la alabó porque ella de su pobreza dio lo que tenía. Ay, qué bueno, hermanos, que nosotros servimos a un Señor que valora aún las pequeñas cosas que hacemos para Él, cuando las hacemos con un corazón que de verdad quiere agradarlo. Ella hizo lo que pudo, dice Jesús. ¿Oyeron eso? Qué hermoso. Ella hizo lo que pudo, no lo que no pudo. Ella hizo lo que pudo. Hay ciertos versículos que los predicadores que predican regularmente en una iglesia, los hermanos tienen que soportarlo porque lo cita mucho. Y yo reconozco que hay textos que yo cito mucho. Este es uno de ellos. Yo espero que porque lo cite tanto no pierda su impacto. Oigan lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Cuando venga el Señor Jesucristo, Él aclarará lo oculto de las tinieblas, Él manifestará las intenciones del corazón. Yo esperaría que al final Pablo dijera, al final de ese texto, y entonces cada uno recibirá el boche que se merece. Wow, qué gran Dios tenemos nosotros. ¿Saben cómo termina ese versículo? Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esa pequeña cosa que nadie vio, Dios la vio. Ese momento que tú te quedaste callado, que te costó mucho ese silencio, Cristo lo vio. Nadie lo vio, Cristo lo vio. Y en ese momento serán reveladas las intenciones del corazón. Y entonces cada cual recibirá su alabanza de Dios. Bien, hija mía, bien, hijo mío. Yo sé lo que pasó cuando tú fuiste al banco y te encontraste con esa cajera mal vestida y cómo quitaste los ojos para no pecar contra mí. Yo te vi cuando nadie te vio. Y ahora te estoy alabando por eso, hijo mío, porque quitaste la mirada de esa mujer indecente e indecorosa. Yo te vi. Yo te vi, maestro de escuela dominical, cuando tú estabas preparando esa lección y te costó tanto trabajo y pasaste noches en vela porque no sabías cómo ibas a presentar a los niños esa lección de la palabra de Dios. Nadie lo vio. Los padres no te dijeron ni las gracias, pero yo lo vi. Y ahora llegó el momento de la alabanza. Yo siempre he dicho que nuestro Dios es como un papá que tiene pegado en la nevera todos los garabatos que le hacen los hijos. Para Dios todas nuestras obras son imperfectas, porque Él es perfecto. Pero Él pone los garabatos en la nevera
y dice, eso lo hizo el hijo mío para mí, eso lo hizo mi hija para mí, y yo me gocé en mi corazón. Ella hizo lo que pudo. ¿Saben que esa devoción extravagante puede comenzar con cosas pequeñas como venir al culto regularmente y llegar a tiempo? Prepararte desde el sábado para estar aquí a tiempo a la cita que nosotros tenemos con Dios. Eso es parte de nuestra devoción y es algo sencillo que todos podemos hacer. Eso comienza con tratar, hacer un esfuerzo de estar aquí el miércoles en el culto de oración. Eso comienza con decir, wow, se necesita hospedaje. ¿Puedo yo hospedar a alguien en mi casa en este tiempo del intensivo pastoral? Son cosas pequeñas, hermano. No estamos hablando de irte a las Nuevas Hébridas para que te coman los caníbales. Estamos hablando de hospedar a un pastor en tu casa. Recuerda, no es un tonto aquel que da lo que no puede preservar para ganar lo que no se puede perder. Haz tesoros en los cielos, mi hermano. Haz tesoros en los cielos. No mires lo que otros hacen por Jesús. No. Ella hizo lo que pudo. No mires lo que otros hacen por Jesús. Asegúrate tú de que en aquel día Él pueda decir lo mismo de ti, de lo que dijo de María de Betania. Este hizo lo que pudo en su servicio para mí. Lo que pudo. Pero aprendemos también de este pasaje que este tipo de devoción no se produce en vano. Este es el resultado de conocer a Cristo y de conocer lo que Él ha hecho por nosotros. Mientras Marta se ocupaba en el servicio y los apóstoles discutían quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos, María estaba a los pies de Jesús bebiéndose sus palabras. Y entendió lo que los otros no entendieron. Mire lo que pasa, pastor. Yo soy más como Marta. Yo no tengo por temperamento ese espíritu contemplativo de María. Yo soy una persona de acción. A mí me gusta estar ocupada. Yo soy más como Marta. Ese es mi temperamento. De verdad. De verdad. Escuche el texto de Lucas 10 que citamos hace un momento. Marta se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa, no 2, no 10, no 25, una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Esto no es un asunto de temperamento, es un asunto de elección. Es lo que tú eliges. Con las 24 horas y los 7 días a la semana que Dios te da, María escogió la mejor parte, beberse cada palabra que salía de la boca de Jesús. Y por eso reaccionó como lo hizo. A final de cuentas, mis hermanos, nosotros hoy tenemos más razones para tener por Cristo una devoción aún más intensa, más extravagante que la de María de Betania, porque nosotros hoy tenemos toda su palabra. Nosotros vivimos después de la cruz y tenemos todo el Nuevo Testamento. El problema es que estamos distraídos por demasiadas cosas importantes, como revisar el Facebook, el Instagram y el WhatsApp, y no elegimos sacar el tiempo necesario para sumergirnos en el océano de la palabra de Dios. Pero aprendemos también que este tipo de devoción muchas veces es incomprendida, aún dentro del pueblo de Dios. Como dice Ryle, es más fácil para nosotros entender que alguien se dedique por entero a cualquier otra cosa que apreciar lo que hacen aquellos creyentes que deciden entregarse por entero a Cristo con todo lo que son y con todo lo que tienen. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿de qué lado estás tú?
¿Del lado de los que son incomprendidos por el fuego de su amor por Cristo o del lado de aquellos que critican todo lo que parece falta de moderación y de balance a los ojos suyos?